¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y bienvenidos, palco a debate mientras rueda el balón desde Rusia. Los finalistas, analizar a los dos finalistas de la Copa del Mundo, Francia y Croacia, que llegaron por caminos muy diferentes. Uno, el equipo de Francia, formando una estructura y un equipo capaz de armar una jerarquía que se fue dando en todo este tiempo que duró la Copa del Mundo. Un equipo francés que no fue ni de más a menos, sino que mantuvo un gran nivel y no pasó angustias. Quizá el partido este de Dinamarca y empatado a 0, que parecía que se pusieron de acuerdo. Analizaremos también al equipo de Croacia, que ha llegado a base de mucha fuerza, a base de mucho espíritu, pero también de una consistencia técnica que vale la pena analizar. Y analizaremos a los 4 finalistas europeos: Bélgica, Inglaterra, Francia y Croacia. 4 europeos en un mundial de Europa, donde quedó el continente americano. Brasil, que se fue por la puerta de atrás, ya no digo que Argentina, que también se fue por el camino de la vergüenza. ¿Y qué pasó con México? Nosotros ni para atrás ni para adelante, como el agua calientita. Y el equipo de Uruguay y Colombia. ¿Qué pasó con Uruguay y Colombia? Hicieron tan grande mundial, cada uno a su nivel, que fueron recibidos como héroes en sus respectivos países. Esto lo analizaremos. En cambio, los nuestros, ¿por qué se fueron por la puerta de atrás? Un tema que platicar. Así que, por otro lado, pues también nos llega la noticia de que la última parte de la administración de Decio de María sigue negociando con Juan Carlos Osorio para que se quede. ¡Qué barbaridad! Cuando podría abrirse la baraja, porque el profesor Osorio, yo insisto, es un punto de vista personal, pero ahí están los resultados. No hizo ni más ni menos de lo que hicieron sus antecesores de Miguel Mejía Barón a la fecha. Se quedó en el 4º partido, y no es que el 5º partido sea una obsesión, porque así se fue Uruguay y lo aplaudimos, así se fue Colombia y lo aplaudimos. ¿Qué pasó con México? De esto y más, por supuesto, Alex, nuestro trotamundos, estará en algún lugar de Rusia, ya lo comentaremos, y desde luego nuestro analista Salvador Aguilera, el director general del Esto. Así que si le parece palco a debate en Rusia, comentamos. Y bueno, yo insisto que hay mundiales y hay generaciones que podrían haber asistido y haber hecho mucho más, y otros que no deberían haber llegado. Esto que acaba de vivir Argentina para calificar al mundial, en donde cambiaron 3 técnicos, en donde calificaron de angustia, ni es la primera ni creo que sea la última que Argentina, una gran potencia, le va a volver a ocurrir. Pero tendríamos que regresar al 2008-2009, cuando Alfio Basile, aquel que fue técnico en la América, lo revienta a la opinión pública porque estaban pegadito a la zona de calificación. Y a Julio Grondona y a los dirigentes de la Asociación de Fútbol de Argentina no les queda otra que Vox Populi, Vox Dei, traer a Diego Armando Maradona, que lo salva todo. Y Maradona se convirtió en el gran salvador porque calificó a Argentina. ¿Se acuerdan cómo calificó? Perdió 6-1 en Bolivia, perdió en Paraguay, perdió 3-1 a pesar de que le llevaron al equipo a tratar de calificar en Rosario, y ahí le ganaron 3-1, cierto, le ganó a Venezuela y calificó de lágrima. Y en la Copa del Mundo, cierto, un triunfo sobre Nigeria, califica el equipo, le ganan al equipo de Grecia y juegan contra México. ¿Se acuerdan de aquel partido contra México en donde Carlos Tevez anotó un gol como con 3 metros en offside? Yo estuve en ese partido, tuve fortuna de estar, y en las repeticiones de las pantallas se les olvidó y lo dejaron. Y el público reclamaba, pero siendo Argentina una gran potencia, así ocurrió. ¿Qué ocurrió después? Argentina, llega Diego Armando Maradona eufórico, con la corbata, se sienta, le empiezan las preguntas, obviamente se le olvida, no creo que ni mencionó más que una vez la palabra México, se vistió de gloria, de populacherismo, y se para un periodista alemán y le dice, ¿qué piensa de Alemania, su próximo rival? Y Maradona es así, ¿qué dice este boludo? Palabras más, palabras menos. Yo estuve ahí. Dice, le dicen, pues, ¿qué opina usted de Alemania? Y dice, dígale que en este momento no pienso en Alemania, que Argentina ganó y ya nos veremos. Resultado, Alemania 4, Argentina 0, adiós Maradona. Y bueno, pues Europa para los europeos, así dice el viejo dicho, o qué le puedo decir, la vieja leyenda que se convierte en historia, y yo le diría que incluso hasta como maldición para los equipos de América.
Es cierto, los sudamericanos hicieron más que los de CONCACAF, pero al final de cuentas el tema es que Europa ha sido para los europeos. De los últimos 8, o sea, de los cuartos de final, quedaron fuera los 2 de América y nos quedaron 4 europeos. Los 2 caballos negros que venimos comentando desde hace varios programas en este mismo espacio de Palco a Debate, desde que tuvimos las mesas redondas hace unos meses. Bélgica y Croacia como caballos negros. El equipo de Bélgica, sin duda, con una gran generación de jugadores, aportando mucho al fútbol, podría ser una nueva opción de fútbol, tomando en cuenta sus jugadores de mucha fuerza física y también jugadores como Kevin De Bruyne, un jugador clásico, a final de cuentas, de esos que no se dan mucho, con un gran portero. Este es el equipo de Bélgica que alcanzó estos 4 finalistas. Inglaterra. Inglaterra se adelantó a sus tiempos, de acuerdo al técnico Sutherland. Él trae a los jugadores, ha hecho trabajos desde fuerzas básicas y no hay nada nuevo bajo el sol. Él señala que aprendió en las costumbres de Alemania, de manejarse desde jóvenes, desde la sub-17, la sub-21, irlos trabajando. Jugadores que ya estén en equipos de primera división, por supuesto, jugadores que pasen esa criba de pelear con los ya ubicados. Y esta es la selección de Inglaterra, 25 años de edad, es un gran aporte para la Liga Premier. Pero bueno, pues de estos de Bélgica e Inglaterra aparece Francia, el equipo también de la tradición. Si los ingleses inventaron el fútbol, Francia se ha reinventado una y otra vez y una y otra vez. Y esta generación francesa tiene un gran talento. Es además un mosaico multicolor de jugadores, la mayoría de ellos nacidos en Francia, pero con orígenes africanos o del Caribe. Esto es importante. Y desde luego Croacia, que Croacia fue a jalones y tirones, pero ahí está Croacia, con la mejor media cancha de todo el mundial, con Luka Modric, con Rakitic, con Kovacic. Este equipo que está para cosas grandes, porque este equipo al final de cuentas llegó a esta generación en su gran nivel. Así que Europa para los europeos, definitivamente se da en Rusia que esto ocurra. Pero bueno, no son coincidencias, es la inercia con la que llegaron estos equipos y nadie le dio nada a estos 4 finalistas. Así están las cosas pues, y vamos contigo, Armando, al estudio de Canal 11, Palco a Debate, así que adelante, Armando. ¿Cómo estás, Alfredo? Te saludo nuevamente con muchísimo gusto. Ya, bueno, pues se ha terminado esta hecatombe, esta hemorragia de emociones que vivimos a lo largo de poco más de un mes con este torneo que se desarrolló en Rusia. Y lamentablemente, si de algo nos vamos a acordar en esta competencia es que pues no fue trascendente para ninguna de las 2 grandes figuras que tenemos actualmente en el balompié mundial, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Estos 2 hombres, considerados en la actualidad los 2 mejores futbolistas alrededor del planeta, bueno, vaya, ni siquiera alcanzaron a entrar en el selecto grupo, en el top 10 de los atacantes con mayor número de posibilidades y de disparos al arco. Disparos directamente al marco del equipo rival. Muy, pero muy pobre las actuaciones tanto del portugués como del futbolista argentino Cristiano Ronaldo, que pese a marcar 4 goles, pues eso fue todo lo que tuvo precisamente en tiros y oportunidades generadas sobre la portería del conjunto rival. No hubo más para Cristiano Ronaldo y la situación de Lionel Messi pues estuvo peor en los 4 partidos que disputó este mediocampista o atacante argentino. Generó tan solo 6 oportunidades directas, precisas, de verdadero peligro sobre el marco del conjunto rival, anotando un solo gol en todo el torneo. Lamentablemente, insisto, creo que vamos a recordar este torneo de Rusia por los grandes fracasos que ha significado tanto para Cristiano Ronaldo, así como para Lionel Messi, que una vez más no pudieron trascender en este torneo. La buena noticia es que dentro de este top 10 hay un mexicano, ¿sí? Carlos Vela, un hombre que generó 11 oportunidades de gol, 11 oportunidades reales de peligro sobre el marco del conjunto rival en 365 minutos. Carlitos Vela se pudo meter a este selecto grupo, situaciones que se dieron a lo largo de este torneo en Rusia. Regreso contigo, Alfredo. Y bueno, pues directamente vamos contigo, Salvador, hasta Moscú, con tu comentario y tu punto de vista de los 4 finalistas Europa para los europeos, pero va tu comentario.
Alfredo, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte para hacer un análisis de lo que se viene en las semifinales de la Copa del Mundo. Los equipos que continúan con vida, los 4 que tienen la posibilidad de ser campeones del mundo. Vamos a empezar con la selección de Francia. ¿Qué hizo Francia durante la fase de grupos? Pues bueno, 2 victorias, un empate, una frente a Australia, también el triunfo frente a los peruanos y el empate que se dio espantoso en el Luzhniki frente a la selección de Dinamarca, pero el equipo de Didier Deschamps ya estaba clasificado. Además, los franceses, al continuar a la siguiente ronda, liquidan a 2 equipos sudamericanos, primero a la selección de Argentina y después a Uruguay, que llevaba 4 victorias en forma consecutiva. Francia no solamente es Mbappé, tanto se ha hablado de este jugador de 19 años. Atención, tiene a Lloris en la portería, la verdad es que ha hecho muy bien las cosas, un paradón frente a Uruguay. Estamos hablando de un sector defensivo muy bien trabajado y bien llevado por Varane, que es jugador del Real Madrid y que además hace un gol frente a los uruguayos. Está muy bien acompañado en ese sector defensivo, pero lo fuerte tal vez de la selección de Francia viene de medio campo hacia adelante. Estamos hablando de Kanté y de Pogba, 2 elementos que controlan muy bien los hilos de la recuperación en el sector de medio campo, y después hacia adelante sí aparece Mbappé, pero también está Griezmann y está Giroud, que si bien no ha anotado en esta Copa del Mundo, es un jugador altamente peligroso. Vamos a ver un equipo que ya fue campeón del mundo en 1998. Atención con lo que ha hecho esta selección en la Copa del Mundo, porque tuvo el paso perfecto. 3 victorias, 9 puntos, para después enfrentar a Japón. Japón ganaba 2-0, le dio la vuelta 3-2 y después Bélgica echó a Brasil de la Copa del Mundo. De ese tamaño está la motivación de esta selección dirigida por Roberto Martínez, el español, que ha hecho un trabajo extraordinario y no es de ahorita, porque en algún momento Bélgica fue primero en el ranking de la FIFA y también fue la primera selección en clasificarse a esta Copa del Mundo. Tiene a Courtois en la portería, es una garantía. Tiene a Kompany, que ha hecho un trabajo extraordinario en sector defensivo. Pero atención, de medio campo hacia adelante está Witsel en la recuperación, De Bruyne, que hace un trabajo extraordinario, y después con este tridente ofensivo, puede pasar cualquier cosa. La selección de Inglaterra, muy criticada durante mucho tiempo por su falta de protagonismo internacional a nivel mayor. Se decía que la propia Liga Premier de Inglaterra, muy competitiva, terminaba perjudicando a la selección porque había demasiados jugadores extranjeros, aunque son de gran calidad. Bueno, pues ahora estamos viendo que todo eso no es verdad realmente, porque Inglaterra tiene un equipo joven, competitivo, con muchísimo futuro, y lo está manejando muy bien el técnico Gareth Southgate, que ha hecho una elección perfecta de los jugadores. Ha brillado, por supuesto, sí, Harry Kane, el goleador, pero estamos hablando de una selección bien trabajada, de jugadores bien elegidos. Como base por ahí está el Tottenham, el Manchester City, jugadores que saben competir a un alto nivel, y tarde o temprano Inglaterra iba a regresar. ¿Qué ha pasado con los ingleses en esta Copa del Mundo? Son de los 4 semifinalistas el único que ya probó el sabor de la derrota y perdió frente a Bélgica. Los 2 equipos, Inglaterra y Bélgica en su grupo, se dieron gusto frente a Panamá y Túnez, metiendo goles, sobre todo frente a Panamá. Pero después llegaron los partidos importantes, más exigentes. Inglaterra deja en el camino a Colombia, que tuvo una gran reacción, y esa definición fue desde los 11 pasos en serie de penaltis, después de las fallas que ya sabemos de Mateus Uribe y de Vaca, y que le dieron el pase a la selección de Inglaterra. Inglaterra ya fue campeón del mundo allá en el lejano 1966. Y bueno, Alfredo, ya para concluir con este análisis de los 4 semifinalistas de la Copa del Mundo, hay que hablar del equipo dirigido por Zlatko Dalic, el técnico de Croacia. Vaya que ha sorprendido este equipo, que también logró 9 puntos después de la fase de grupos, derrotando a selecciones como Nigeria, Argentina 3-0, gran victoria aquella en Novgorod. Pero estamos hablando de una selección que juega muy, pero muy bien al fútbol, y no nada más es Modric, Perisic, Rakitic, Mandzukic. Me parece que Croacia
realmente ha logrado conformar un estilo de juego y una serie de jugadores que pueden marcar diferencia y permitirle a este equipo hacer más historia. Aunque hay que señalar el detalle, cuando ya están sonando aquí las campanas del reloj en el Kremlin, hay que mencionar alguna parte muy importante, que tanto el partido contra Dinamarca como frente a Rusia se decide en la serie de penaltis, es decir, en los partidos de vida o muerte, Croacia ha sufrido hasta llegar al grado del dramatismo. Así que vamos a ver cómo se presenta la selección de Croacia en una instancia muy importante. Imagínate nada más acceder a la final de una Copa del Mundo. Como siempre, Alfredo, amigos, me da muchísimo gusto saludarlos desde aquí, desde la Plaza Roja en Moscú. Y aquí, si le parece, desde este extraordinario mundial, el balón sigue rodando. Vamos a una pausa y regresamos. Gran personaje en el mundo, el trotamundos Bora Milutinovic. ¿Cómo hemos desperdiciado a Bora Milutinovic en el fútbol mexicano? Los directivos de la federación lo han hecho a un lado. Sería el gran embajador. A mí me consta cómo desde Joseph Blatter hasta el último de los entrenadores siempre se detenían a saludarlo. Bora Milutinovic, 5 Copas del Mundo. Bajo la tutela del ingeniero Aguilar Álvarez, a quien cómo extraña el equipo de los Pumas, otro personaje al que el fútbol mexicano lo ha metido en el cajón de los olvidos, no tenemos memoria. Tuvo México 86 esa gran oportunidad, llevó al equipo mexicano hasta donde los penaltis nos permitieron, y ahí se quedó ese equipo. En Italia 90, México no asistía por el tema de los cachirules. Ahí la FIFA aprovechó para darnos un jalón, porque necesitaba la FIFA que fuera Estados Unidos, pues porque Estados Unidos hacía el del 94. Ahí llegó el equipo de Estados Unidos. Bora Milutinovic tomó a la selección de Costa Rica. Entonces la selección de Costa Rica no pintaba. Bora Milutinovic los llevó entonces a una concentración. Ahí se dio cuenta quiénes, cómo y cuándo, y permitió o pidió a la Federación de Costa Rica que invirtiera dinero para llevárselos en un viaje de turismo a Europa. La mayoría de ellos jamás había pisado territorio europeo y se los llevó a conocer los monumentos, a conocer los jardines, los lugares, las ciudades, mientras entrenaba. Y ahí Bora Milutinovic hizo aquel grupo fantástico, ¿se acuerdan de Gabelo Conejo, aquel portero? Bueno, pues tierra de arqueros, sin duda, ahí está Keylor Navas hoy. Y logra Bora Milutinovic la inclusión o ser el equipo adoptado en Turín. ¿Por qué? Porque utilizó la camiseta de la Juventus de Turín. Será otro tema. Después de esto, cuando Checoslovaquia los echa, él renuncia voluntariamente y se va al fútbol de los Estados Unidos, y ahí, recomendado por Franz Beckenbauer, toma la estafeta del equipo de Estados Unidos en Estados Unidos 94. Hace un gran mundial, porque en ese primer mundial, después de muchos años, avanzan a la siguiente ronda, en un grupo en donde Colombia no calificó, que era el gran favorito, y pierde contra Brasil 1-0 en un partido que pudo ganar. Muchos le achacaron que estaba demasiado precavido, y ahí lo echan. Pero entonces viene Francia 98, se va con el equipo de Nigeria, y ya un poquito más adelante le voy a comentar las grandes aventuras con aquellos jugadores y aquella, ¿qué le puedo decir? Aquel estilo de los nigerianos que nunca checaron con Bora Milutinovic, pero avanzó en Nigeria, pegándole incluso al equipo de España, cierto, en aquel autogol de Zubizarreta. Y luego Japón-Corea, es el único mundial al que ha calificado China, es cierto, no metió ni un gol en el mundial, le metieron 9, pero esto le bastó a Bora para tener una estatua, no en México, en China. Bueno, pues esta es la Catedral de San Isaac, un portento de arquitectura. Si tomamos en cuenta que se construyó a principios del siglo XIX, menos de 100 años de la fundación de la ciudad por Pedro el Grande, como ya hemos comentado. Estas son columnas forradas de mármol y de piedra que trajeron de los montes Urales. La altura, desde el nivel de la calle hasta la cruz allá arriba, es de 100 metros. La vamos a ver por dentro, pero vale la pena ver de cerca las esculturas en bronce, obviamente con motivos religiosos. Esta es la Catedral de San Isaac, una
un portento de arquitectura si tomamos en cuenta que se construyó a principios del siglo XIX. Arquitectos franceses, españoles, pero hubo un francés que fue el que dirigió todo el proyecto. A mí me impresiona, entre otras cosas, estas columnas, estas 4 columnas, que aquí las pueden ver, que fueron construidas en base a un andamiaje de madera que diseñó, por cierto, un arquitecto español. Y entonces subían las 4 esquinas y después de esas 4 esquinas las iban rellenando. Les digo que es el portento porque si alcanzamos a ver la primera cúpula, es la primera vez que se construyeron primero las columnas y después las paredes que son, por cierto, de ladrillo, muy anchas y forradas de un mármol muy pesado. Antes de ver el altar al fondo, hay que recordar que esta es una iglesia ortodoxa y por lo tanto nadie puede acercarse al altar, hay unas barreras. Pero es impresionante también la cúpula. La cúpula fue diseñada también con un andamiaje especial y mide más de 120 metros de altura. Solamente Florencia y la catedral, Florencia, San Pablo en Londres, por cierto, y el Vaticano y la Basílica de San Pedro son más altas que esta. Hay que recordar, insisto, que la construyeron en 40 años, en principios del siglo XIX, es decir, de 1801 para adelante. Y bueno, pues la gran final, yo no sé si alguien hubiera apostado cómo estarían los momios para las combinaciones, pero creo que la final Francia-Croacia, no mucha gente apostó por ellos. Probablemente Croacia sí, pero con otro finalista. Probablemente Francia también, pero con otro finalista. Quedó lejos Alemania, quedó muy lejos España. Cada uno víctima de sus propios errores. En el caso de Alemania, probablemente con un exceso de fútbol, equipo probablemente cansado y técnicamente listo, pero se quedó atorado el equipo alemán. Por cierto, Joachim Löw, el técnico ratificado en la selección de Alemania, ha hecho un buen trabajo desde que terminó el 2006. Y en el caso de Argentina, bueno, pues en el caso de Argentina vinieron en la angustia y se fueron en la depresión. Y en el que son los que podrán estar en la combinación. España se compró una pistola y se disparó en el pie, porque el equipo español corrió a su técnico Lopetegui, justamente porque firmó con el Real Madrid 2 días antes de arrancar la Copa del Mundo. Así que esas combinaciones con los grandes, Brasil venía arrasando a todo el mundo, comiéndose la lumbre a puños, y se quedó y también se fue por la vía de la vergüenza. Neymar será más recordado por sus pataletas y por sus marometas y por sus exageraciones que por el buen fútbol que muchos esperábamos. Y entonces Croacia entró por el otro lado, entró por el lado de los caballos negros, junto con Bélgica. Lo venimos comentando en este mismo espacio desde antes que comenzara el Mundial. Y no porque sea adivino o pronosticador o porque yo les vaya a esos 2 equipos, aquí no es de irle, es de observar cómo han llegado cada uno de ellos. Y Croacia, nadie le regaló nada. No hubo un partido de angustia, quizá ese partidos parejos como los que tuvo que ir a tiempos extras y a penaltis con Dinamarca, y habría que recordar sin duda la angustia con el equipo de Rusia. Pero esto y calificar ante Inglaterra con mucha autoridad y sobre todas las cosas yendo otra vez a tiempos extras, hace de Croacia un gran finalista. Estos fueron los 2 finalistas analizados así rápidamente. Pero bueno, vamos directamente con nuestro trotamundos que sigue por acá por Rusia. Vamos contigo, Alex, a ver qué nos tienes de sorpresa el día de hoy. Samara es una de las ciudades ícono de esta Copa del Mundo, en donde uno se siente en casa al encontrar una mezcla de paisajes, música y, claro, hasta una hermosa puesta de sol. Sí, es una ciudad que tiene ese sabor de lo nuevo, sin perder la tradición y la historia que llevamos en la humanidad. Fantástica. Pero también es una ciudad que jugó un papel importante en la historia si nos remontamos a la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que nos dimos a la tarea de visitar el búnker de Stalin. Conocemos a modo muy superfluo, pero estas visitas nos llenan de cultura. Fortificado desde su entrada, este fue diseñado para proteger de posibles invasiones y probablemente llegó a ser más seguro que el de Hitler. A 23 metros de profundidad podrás encontrar la sala de reunión de gabinete presidencial, haciendo esta visita una gran experiencia.
Bastante interesante, la verdad. Jamás me imaginé que todo esto fuera tan secreto. Y claro, dentro de esta visita guiada, uno puede sentirse remontado a esa época gracias a los diferentes detalles del búnker. Esta es una de las áreas donde Stalin recibía sus visitas durante la Segunda Guerra Mundial e incluso pues tomaba decisiones a través del teléfono. Desde Samara, Rusia, informó para Palco Debate Alejandro Ramírez. Y bueno, pues por otra parte seguimos analizando acerca del fútbol mexicano, acerca de la selección nacional, de nuestros jugadores. Para mí una pregunta importante es en cuanto a la conexión del aficionado que finalmente nos sentimos identificados con la selección, probablemente en el mismo fenómeno mediático que ocurre y nosotros como parte de los medios colaboramos para bien o para mal, pero ahí está, en cuanto somos parte de los medios, en cuanto a ese furor, a esa probablemente exageración en cuanto a las opciones de nuestro equipo nacional y nos ocurre desde 1994 a la fecha. ¿Qué ocurrió ahora? Sobre todo después del partido ante Alemania y después del partido ante Corea, en donde nos hicieron soñar cosas grandes, en donde parecía que el equipo mexicano ya tenía el control de su propio destino. Viene aquella derrota ante el equipo de Suecia, que de alguna manera nos ubicó, nos puso los pies en la tierra, y viene el partido contra Brasil, que nos ubica en el lugar que nos corresponde, ni más ni menos. ¿Esto por qué viene al caso? Porque cuando regresa el equipo mexicano, que no llegaron todos juntos, no hubo gente en el aeropuerto a recibirlos con mariachis, por el contrario, se tuvieron que ir por la puerta de atrás. Y el profesor Osorio volvió a hacer mutis, volvió a enmudecer. Si Joachim Löw, el técnico de Alemania, con ese fracasote, le dio la cara a la prensa y a través de y con la prensa a todo el público alemán y a toda la gente y a la opinión pública, dio la cara, ¿qué pasó con Juan Carlos Osorio? ¿Por qué no dio la cara? ¿Por qué no llegó a presentar y a comentar y a decir? Hay que esperar a que entregue un librito con todo lo que ocurrió aquí. Y esto se lo digo porque preocupa, y preocupa en grande, que haya gente que esté buscando que Juan Carlos Osorio repita como técnico de la selección nacional. No es que haya fracasado, es que tampoco fue el genio que nos dijo Miguel Ayun después del partido contra Alemania. Este es un punto importante, es un punto que hay que ver de cerquita y no nos vayamos con la finta. Hay que ser severos, sobre todo con un técnico que finalmente es extranjero, y no porque los mexicanos sean mejores o peores. Un técnico extranjero tiene que venir a aportar al fútbol mexicano. Y si no, nos quedamos con los que estamos, y que tenemos bastante buenos, que tenemos técnicos al nivel, esto es cierto. Así que aquello del genio y aquello de renovar, cuando no se logró nada más allá de lo esperado, probablemente esa sea la razón por la que el equipo mexicano llegó al aeropuerto en silencio, por la puerta de atrás, se escondieron y Juan Carlos Osorio no dio la cara y se fue exactamente igual como en aquella Copa América cuando perdimos por goleada ante la selección chilena. Y le comparo la forma en que llegaron el equipo de Uruguay a Montevideo, sorprendidos de la gran cantidad de gente que los fue a recibir y a abrazar y a aplaudir. Y lo mismo pasó con el equipo de Colombia. Colombia regresó, llenaron el estadio del Campín en Bogotá para aplaudirlos y para agradecerles. ¿Por qué nosotros no? Esto es algo que la Federación Mexicana de Fútbol, que a veces hace como que no ve o que tiene una piel muy gruesa, pues hace como que la Virgen les habla y se voltean para el otro lado. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos con las leyendas urbanas. Todos suponemos que cuando un director técnico llega a la selección nacional, lo buscaron, lo convencieron, lo apapacharon, lo llevaron al mejor restaurante, le dieron, como dicen por ahí, sus alcoholitos, sus tequilazos, lo convencieron. Él dijo a través de su representante cuánto quería ganar y entonces llega prácticamente cargado hasta el centro de alto rendimiento. ¿Cómo fue que Manuel Lapuente se enteró en el Mundial del 98 que él iba a ser el director técnico de la selección? Hay una leyenda urbana que nos platica el propio Manolo. No, fue Burillo, por medio de Cuchonal, en que dice, oye, pues caramba, ¿por qué no me dan la selección? Me ambiciono tener la selección y yo sé que voy a hacer un buen papel en Francia. Es decir, el que no habla, Dios no lo oye. El que no habla, Dios no lo oye. Si sabía que iba a salir, entonces espérate, pues queda un hueco y luego ya es difícil. Entonces tú levantas la mano, sí,
Y Alejandro Burillo dice, pues no está mal que sea Manolo. No, sí, no, que te la has ganado. Pero me dijo, ¿y quién se queda en el Necaxa? Entonces mi auxiliar era Raúl Arias. Tomando en cuenta que Necaxa pertenecía al grupo Televisa, claro, cuyo fútbol lo manejaba Alejandro Burillo. Yo comentando con Cuchonares, el que más iba a los entrenamientos. Entonces me decía, oye, pero no está tan fácil. Y luego Burillo me decía, ¿y a quién dejamos de entrenador? Oye, pues a Raúl Arias, hombre, fue mi auxiliar, ¿verdad? Y sabe cómo ganar campeonatos, ¿no? Así las cosas, pues, tan humanos como usted y como yo, tuvo que tocar la puerta, tuvo que convencer. Otra vez mis respetos, Manolo, y se acaba la leyenda urbana. Y bueno, pues, ¿qué pasó con los equipos americanos? Bueno, de todo nuestro continente. Ya hablamos de México, ya hablamos mucho, ya tendremos oportunidad de ver que sí, que no y quién sabe. Sí me llama la atención, y ya lo platicaremos más a fondo, cómo en Uruguay se recibe a su selección como si fueran héroes. Como en Colombia también. Y cómo los nuestros pierden esa comunidad, esa comunicación, esa comunión con nuestro público, con nosotros, con los aficionados, y tienen que salir prácticamente por la puerta de atrás a su llegada a México. Pero eso será análisis del próximo programa, cuando hagamos un recuento de los hechos. ¿Qué pasó con Uruguay ante Francia? Podríamos decir que faltó Edinson Cavani, probablemente. Podríamos decir que el arbitraje, para nada. El arbitraje, y lo reconoció el propio profesor Washington Tavares, estuvo en su lugar y en su momento. ¿Qué podríamos decir de Uruguay ante Francia? Sí, fue una Francia superior a Uruguay. Le ganó en todas las líneas, le ganó en todo momento, le ganó en los goles, que esto era lo importante, porque al final de cuentas esa es la justicia del fútbol, y Uruguay se quedó en ese límite. Y como dirían aquellos, estamos en paz. Uruguay sabía que ese era su límite, los octavos de final, enfrenta al que sin duda trae el mejor fútbol de la Copa del Mundo, la selección de Francia, y lo viene haciendo, que le podría decir, paso a paso el equipo francés. No ha tenido angustias a final de cuentas, y Francia fue mucho Francia para Uruguay. En el momento en que abrió, ahí se terminó el partido, y los uruguayos en paz. Esto es importante. Se van en paz porque hasta ahí llegaron. Sí, si Cavani hubiera estado, hubiera sido diferente, hubiera estado con Luis Suárez juntos en la parte probablemente, pero no se dio. Ahí quedó Uruguay. Caso muy diferente, el Brasil de Neymar. Si usted recuerda la historia y después parte la leyenda de Brasil en el Mundial de hace 4 años en su propio país, Brasil pierde la semifinal contra Alemania 7-1. En aquel partido prácticamente pasaron al cadalso, pasaron por las armas a todos los jugadores y al técnico de Brasil, menos a Neymar, porque Neymar no jugó ese partido. Y entonces comenzaba la leyenda de todos en Neymar, así como un mesías, como beatificándolo, como este es el único que nos puede salvar. Y Neymar, bueno, pues se dejó querer y se dejó consentir. ¿Qué tan lesionado estaba Neymar para ese partido o no estaba? Solo Neymar, los médicos y los suspicaces lo saben. Pero al final del camino, este Neymar es el mismo que fracasa en este mundial. Y no solo fracasa en este mundial, sino que convierte sus caídas al suelo, sus gritos, su teatro, pues, sus piscinazos, como dicen los españoles, los convierte en algo viral y no se lo va a quitar nunca de encima. Ese es el Brasil que perdió con Bélgica. ¿Por qué perdió con Bélgica? Porque Bélgica fue mejor. ¿Qué pasó con Brasil? Ya no traía más. Y Neymar fracasa en la Copa del Mundo. Desafortunadamente, Brasil esperaba mucho, pero mucho más de este Neymar y mucho más de este equipo que venía comiéndose la lumbre a puños después de pues, prácticamente un año invicto, y no solo invicto, sino las eliminatorias las pasaron contundente, pero todo es su historia. Al final de cuentas, Brasil y Neymar se fueron por la puerta de atrás. Pero el que no se va por la puerta de atrás, sino que se va de ladito, es Alex, nuestro trotamundos. ¿Por dónde estuvo Alex? Bueno, pues eso será una historia que nos va a platicar el mismo trotamundos Alex. Adelante, Alex, en Rusia. Situada a las orillas del río Volga y Kazanka, la ciudad de Kazán fue parte de esta Copa del Mundo. Lugares tan emblemáticos como son la calle Bolshaya se pintó de amarillo y rojo a recibir miles de aficionados belgas y brasileños, quienes hicieron un sabor especial. Primera tricampeón.
El caminar por sus calles en época mundialista brinda una alegría diferente, y más al encontrar el mítico Kremlin de la ciudad, el cual está custodiado por una muralla, alrededor donde en épocas antiguas protegía el palacio de Iván el Terrible, brindando una experiencia importante para sus visitantes. Increíble, la verdad es que este tipo de eventos se prestan a conocer ciudades que a lo mejor no teníamos pensado venir, y la verdad es que nos ha sorprendido mucho. La ciudad es padrísima, el clima muy bueno y además los lugares para visitar increíbles. No imaginábamos que esta ciudad estuviera tan bella, la gente también muy cálida, muy amable con todos nosotros, se ha portado desde que llegamos. Y bueno, pues como dice también, el evento se prestó para que pues, se combinaran todos estos factores. La mezcla del fútbol y la hermosura de esta ciudad la hace un sitio de mucha historia y tradición, que seguramente usted querrá visitar, a pesar de que Kazán se despidió de su participación mundialista. Informó desde Kazán, Rusia, para Palco Debate, Alejandro Ramírez. Y bueno, pues después de visitar a Alex, o que Alex nos visitara, nos vamos directamente contigo, Armando, hasta nuestro estudio de Palco a Debate, en las instalaciones, por supuesto, y en la pantalla de Canal 11. Saludos hasta México, Armando. Bueno, pues ha llegado a su final este torneo de Rusia, y de la mano precisamente del fin de esta competencia ha llegado también a su final la carrera con selección nacional de 4 grandes figuras. Una de ellas, el japonés Keisuke Honda, este hombre mediocampista que participó durante 3 torneos de esta magnitud con la selección del Sol Naciente, 9 partidos, 4 anotaciones, y que al término de la participación del equipo japonés en la ronda de octavos de final, pues simplemente dijo: hasta aquí, ya no doy para más con esta selección nacional, y creo que lo hace en un excelente momento. Otra de las figuras que ha dicho adiós ahora en Rusia a su selección nacional es el mediocampista de la selección de Argentina, Javier Mascherano. Hay que recordar que él participó desde Alemania 2006 y no ha faltado, o no había faltado, a una sola justa hasta que ha llegado el final ahora ya en este torneo de Rusia. Lo más que logró el señor Javier Mascherano fue un subcampeonato. Lo hicieron hace 4 años en Brasil, donde perdieron esa gran final ante el equipo alemán. No aportó en cuanto a anotaciones, en cuanto a goles, no era su función. Sin embargo, fue pieza fundamental, pilar medular en el esquema de la selección argentina desde su aparición en esta clase de torneos, que fue precisamente en el 2006 en Alemania. Otro de los que ha dicho adiós a su selección nacional es el mexicano Rafael Márquez. 5 copas, como también ya se le conoce, al igual que a Lothar Mateos, al igual que a la Tota Carvajal. Rafa Márquez, pues lamentablemente se despidió en el ocaso de su carrera, pero ya hasta, permítame el término, pues dando lástimas, porque en el terreno de juego pues ya no fue esa gran figura que vimos, por ejemplo, cuando apareció en esta clase de torneos en Corea-Japón 2002. Fue un referente, sí, de la selección mexicana durante esos torneos en el 2006, en el 2010 y todavía en el 2014. Lamentablemente creo que ya no hacía falta en 2018, pero bueno, ha dicho adiós ya Rafa Márquez a la selección nacional también en esta competencia en Rusia. Y el último, y quizás el más grande de todos, ¿no? Andrés Iniesta, este hombre que fue campeón con la Furia Roja en Sudáfrica en el 2010 y que, bueno, pues lamentablemente todo el mundo lo vamos a extrañar. ¿Por qué? Porque tenía una calidad, una exquisitez para jugar al fútbol que a todo el mundo maravilló, que a todos nos enloqueció, que a todos nos asombró. Bueno, pues Andrés Iniesta pues también ha dicho adiós a la selección española. Estas son las 4 grandes figuras que han dicho adiós a su selección. Bueno, pues uno de los datos que debemos de destacar en lo que fue este torneo de Rusia, sin duda alguna, es la actuación de los guardametas. Para mí fue un torneo hecho precisamente para el lucimiento de los porteros, que vaya que tuvieron muchísima responsabilidad a lo largo de la participación de sus diferentes representativos nacionales, pero destacaron 3 guardametas porque establecieron una marca. Imagínense, 9 atajadas en un solo partido. Y uno de esos guardametas es el mexicano Guillermo Ochoa. Estos 3 porteros se significaron porque pues en un solo encuentro tuvieron que emplearse verdaderamente a fondo. Sí, tal parece que no tenían defensa, y uno de ellos fue precisamente Memo Ochoa, que en el partido debut de la selección mexicana
frente a Alemania, alcanzó ese récord de 9 atajadas. Recordaremos todos, pues, como sobre todo en los minutos finales, el conjunto teutón, pues simplemente le estaba apedreando el rancho al equipo mexicano, pero ahí surgió la figura de Memo Ochoa. ¿Quiénes son los otros dos arqueros que también alcanzaron esta marca de 9 atajadas en un solo encuentro? El belga Thibaut Courtois, que lo hizo en el partido de cuartos de final ante la selección de Brasil. Recordarán que Bélgica pues elimina al Scratch Duoro, que terminó también encima del conjunto europeo en ese partido de cuartos de final. Bueno, pues Thibaut Courtois se significó como el héroe de ese encuentro y alcanzó esas 9 atajadas, igualando la marca que tenía Memo Ochoa y que tenía también el ruso Igor Akinfev, que en la ronda previa de octavos de final frente a la selección de España, pues simplemente sacó de todo, deteniendo a esa gran maquinaria que significa el equipo de la Furia Roja. Imagínate la calidad de jugadores que había en el terreno de juego. Pues este guardameta ruso del que todos nos reímos hace un año en las Confederaciones por ese grave error frente a México, donde Irving Lozano pues prácticamente sentencia el partido y le da el triunfo al equipo tricolor. Un año después se convierte en una gran figura en esa ronda frente a España con esas 9 atajadas y todavía le paró 2 penales más al conjunto ibérico. Así es que los guardametas fueron fundamentales en este torneo de Rusia. Regreso contigo. Y bueno, ni hablar. Si le parece, vamos a una pausa, regresamos. Palco a debate, ¿en dónde? Canal 11. ¿Cómo medimos la capacidad o la calidad o el dominio de un jugador? Muchos dicen que por el dominio que tuvo a lo largo de la década o de la otra década, o quien habla de los mundiales. Si hablamos de mundiales, es la forma en que los argentinos, insisto, los argentinos que tienen a Maradona como un mito, minimizan a Lionel Messi. Sí, pero no ha ganado un mundial. No, el día en que gane un mundial platicamos. El propio Maradona utiliza en su favor aquello de es un buen chico, aunque ya esté cerca de los 30 años, es un buen muchacho, le falta liderazgo, le falta personalidad cada vez que Argentina perdió en estas eliminatorias que acaban de pasar. ¿Cómo los medimos? Pelé, Beckenbauer, Cruyff, Maradona, Zidane. Pelé, ganador de 3 mundiales, en uno no jugó porque prácticamente lo rompieron, en otro, que fue su 4º mundial contra Portugal, tampoco, pero Pelé se reinventó, hablando de Copas del Mundo, y con un equipo absolutamente diferente al que ganó 58 y 62, fue el jugador más valioso del Mundial del 70. Ahí están los videos, ahí ya había videos. ¿Qué pasa con Beckenbauer? El Kaiser Beckenbauer. Es el que levanta a Alemania en los momentos en que Alemania necesitaba ya, con urgencia, dar una demostración, dar un golpe de calidad. Un golpe que uniera por lo pronto a la entonces Alemania Federal. Estaban divididas, no lo olvidemos. De hecho, jugaron entre sí. Así que en Alemania 74 fue el Mundial del Kaiser, aunque el Mundial que mejor jugó Alemania fue el de México 70 hasta ese momento. Alemania pues 74 con Beckenbauer. Después vendría la Holanda de Johan Cruyff. La medimos como Johan Cruyff, pero la realidad es que estaban Neskes y grandes jugadores y tenía todo un sistema que Cruyff entendió muy bien en el 74 cuando llegaron a la final. Y en 78 Cruyff no fue. Leyenda urbana dice que no fue porque la Junta gobernaba Argentina. Mentira, no fue porque tuvo un problema familiar. Se habla de un secuestro en Barcelona. Pero ahí quedó. Champions, títulos y por supuesto Mundial, lo mismo que Beckenbauer. En el caso de Maradona, bueno, pues tiene el título del mundo en 1986, no tiene Champions, título con el Nápoles, párele de contar. Zinedine Zidane gana con Francia 98. Ese es un gran mundial y estuvo así de ganar en aquella final del 2006 con el cabezazo de Materazzi, la que se pierde en penaltis. Pero este Zinedine Zidane, lo mismo que Cruyff y Beckenbauer, lejos en fútbol se llevan a todos los demás que les platico, porque se convirtieron en técnicos que trascendieron. El Barcelona de hoy depende mucho de aquella filosofía que instaló y se quedó con Johan Cruyff. El Zinedine Zidane del Real Madrid, ganador de la Champions,
y últimamente ganador de las 3 últimas Champions como técnico. Y ya no digo Franz Beckenbauer, campeón del mundo como jugador y como técnico. ¿Con quién se queda usted? Y aquí no hemos medido a Messi y Ronaldo, que para mí están en las mismas ligas y quizá nos acordemos de ellos como los mejores del planeta, pero la inmediatez nos obliga solo a resultados. Y bueno, vimos grandes semifinales. Los dos partidos fueron muy intensos y muy tensos. Quizá el partido entre Croacia e Inglaterra, más emoción por el gol a los 5 minutos del equipo de Inglaterra y después cómo recupera el equipo de Croacia. Y después no solamente eso, sino que le da la vuelta. Y en los tiempos extras, y Croacia se va otra vez hasta el límite. Y por parte del equipo francés, insisto, un equipo perfectamente balanceado, muy trabajado, muy estudiado. Mire usted que Francia llegó en estos antecedentes como, yo creo que el equipo más consistente de Europa a lo largo de los últimos 4 años. Recordar que en la Eurocopa pierden la final, la pierden contra Portugal, que venía, ¿qué le puedo decir?, muy avaro en aquella ocasión. Pero el técnico Didier Deschamps, que ya fue campeón, también fue campeón con Francia en el 98, ha tenido este proceso que va más allá de los 5 o 6 años. Y esto es importante, y no es entonces casualidad que traiga esta generación de jugadores y que esta generación de jugadores haya sustituido a algunos que llegaron a la Copa del Mundo. Un mundial en Rusia en donde la calificación es excelente. No entiendo, pero sí respeto muchísimo la opinión de cada quien. Encuentro compañeros que me dicen que no fue un mundial brillante, que no fue un mundial feliz, que no fue un mundial bien organizado. Yo le diría que este mundial superó con mucho a Sudáfrica y superó con mucho a Brasil en organización, en logística, en apoyos. Y le diría a usted que incluso en tecnología, usted diría, bueno, sí, son 4 años para acá. Yo le recuerdo a usted que la tecnología era muy parecida en Brasil y la verdad, cómo nos falló, no podía uno comprar ni una tarjeta para celular que no tuviera más que 1 mega o 2 megas en Brasil, pero son otras cosas. Me recordó mucho al Mundial de Alemania, en donde todo lo que se dijo ocurrió, en donde los estadios fueron construidos aquí en Rusia con mucho sentido de la parte práctica, con la parte operativa, y no elefantes blancos como los que quedaron tirados y tendidos en Brasil, solamente con un negociote de quien los construyó, y lo mismo en Sudáfrica. Esa es la comparación que habría que hacer finalmente a estas alturas, en donde estamos hablando ya de conclusiones que pueden ir cerrando este mundial. Si le parece, vamos directamente con Salvador Aguilera en Moscú. Adelante, Salvador. Alfredo, te saludo desde Moscú, como siempre es un gusto, un placer saludarte, estar contigo, analizando un poco a los finalistas de esta Copa del Mundo de Rusia 2018. Hay que ver a Francia que ha resurgido, recordando aquella selección que realmente sufrió. En el 2010, ¿recuerdas cuando México le gana en Polowana a esta selección francesa y toda la crisis y toda la polémica que se desata en torno a esta selección tan importante que llega a Rusia con el reto, con el conocimiento de tener un equipo competitivo como para alcanzar grandes instancias y también ser protagonista importante en este mundial? Hablando de un guardameta como Lloris, seguridad a lo largo de toda la competencia, de una defensa encabezada por jugadores que están en los mejores clubes del mundo. El caso de Varane, que está en el Real Madrid, el caso, por supuesto, de Umtiti del Barcelona, pero además está Pogba, está Kanté, hay jugadores como Mbappé, que se ha definitivamente catapultado su carrera con lo hecho en esta Copa del Mundo, un jugador que se ha cotizado, que es de los pocos que están dentro de los titulares, que están dentro de la liga francesa. Los demás, sabemos, juegan en los principales equipos de Europa, como el caso de Griezmann en el Atlético de Madrid, de Giroud, que está en el Chelsea de Inglaterra. Esta selección de Francia, que comienza muy bien la Copa del Mundo, ganando sus partidos de la fase de grupos, solamente uno, el que empata aquí frente a la selección de Dinamarca, 0-0 en un partido espantoso, creo que el peor
de la Copa del Mundo. Después, ya que clasifica la selección de Francia, empezamos a ver a un equipo que quiere ser protagonista, que es capaz de echar a selecciones de Sudamérica como Argentina, como a la propia selección de Uruguay, que llevaba 4 victorias en lo que iba de la Copa del Mundo. Y Francia se convierte entonces en un equipo fuerte, en un equipo poderoso, con aspiraciones importantes y sobre todo bien dirigido por el técnico Didier Deschamps, para finalmente llegar a este gran escenario, el Estadio Luzhniki, que fue sede de la apertura y también sede de la gran final de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Pero ¿qué ofreció también la selección de Croacia en esta Copa del Mundo? ¿De qué estamos hablando? La sorprendente selección de Croacia, que hace una excelente labor durante la fase de grupos, ganándole a selecciones como Argentina, a la selección también de Nigeria, de Islandia, y clasifica con 9 puntos, haciendo ya muy bien las cosas y pretendiendo llegar a instancias muy importantes. Pero tal parece que a la selección de Croacia le gusta el sufrimiento, porque sufrió en los octavos de final, en los cuartos de final y también en la semifinal. En esos 3 partidos, ya superada la fase de grupos, llega a la alargue. A pesar de todo eso, la selección de Croacia avanzó, mostró personalidad, pero sobre todo carácter para dar esos pasos decisivos y llegar a una instancia como la final de la Copa del Mundo, que no es poca cosa, histórico para ellos. Si recuerdan mucho el partido que tuvieron en Francia en 1998, justamente frente a la selección francesa, que termina siendo campeona del mundo en aquella ocasión. Ese partido se dio en semifinales y obviamente con ese dolor de la derrota y tener la oportunidad de enfrentar de nueva cuenta a Francia, pero ahora en una final de Copa del Mundo, pues olvídate. Yo creo que la selección de Croacia sintió que este era su momento, que era la gran ocasión para hacer historia. De por sí ya habían hecho con esa clasificación en semifinales frente a Inglaterra con un gran equipo. En fin, una selección bien estructurada, bien armada, con jugadores importantes, y los resultados de inmediato saltaron a la vista. Como siempre, Alfredo, es un gusto saludarte en esta cobertura muy completa de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Un gusto saludarte. Y bueno, pues esta es ya nuestra penúltima entrega desde Rusia, mientras el balón siguió rodando. La próxima semana, si le parece, lo invitamos, tendremos conclusiones y tendremos, más que conclusiones a la que llegamos o que no llegamos, tendremos los pasajes más importantes de esta Copa del Mundo, en dónde y por qué. Por supuesto, con los protagonistas que han sido los 32 equipos que se presentaron a este campeonato. Y desde luego nos interesa muchísimo el tema de la selección mexicana, como nos interesa muchísimo el tema de los europeos y el tema de los del continente americano, los de CONCACAF, los africanos que se fueron por la parte de atrás, es más, llegaron y nadie los vio y se fueron, el fracaso absoluto de Argentina en algo que estaba anunciado, en esta angustia en la que vive el fútbol argentino desde tantos años, el papelón de Maradona comparado con el papelón de Neymar, los jugadores brillantes, y sin duda alguna, en un punto de vista muy personal, yo creo que es el momento en que hay que sacar las tarjetas y decir que Luka Modric es, en este año de 2018, sin duda, el candidato al Balón de Oro. Ni siquiera pongan un segundo y un tercero. Es el que está puesto y dispuesto por lo que hizo en el Mundial y por lo que hizo en el Real Madrid. Campeón de la Champions con el Real Madrid, igual que lo que hizo Cristiano Ronaldo. ¿Que Cristiano Ronaldo hizo todos los goles? Sí. Pero falló en el Mundial. Y en el Mundial Luka Modric se echó también al equipo a la espalda. Y vea usted lo que alcanzó haciendo esta gran figura. A nombre de todo el equipo, muchísimas gracias. Larisa Granados en la producción general, con Ernesto Trejo y Claudio de Pinillos en la producción, en la edición. Agradezco mucho a la gente del Closed Caption que nos hace constantemente durante todos los programas para que usted pueda ver esa alternativa. Por supuesto, con Guadalupe Camargo en la parte administrativa, con mis compañeros, en este caso con Armando en el estudio, con Salvador Aguilera, con Alex, toda la gente de producción, nuestro staff allá en Canal 11. A nombre de todo el equipo, muchísimas gracias, y no se olvide nuestra cita de la próxima semana para que cerremos a tambor batiente este Mundial. Pero no lo cerraremos con conclusiones, sino que lo disfrutaremos y lo desmenuzaremos. Acompáñenos entonces. Hasta la próxima.